Y en esta oportunidad tenemos un tema que es mucho de tendencia, ¿no? Estamos en la época del desarrollo acelerado de las redes sociales, de Internet, de la conexión permanente a través de los móviles. Y en este contexto a los marqueteros nos toca ajustarnos para poder seguir este crecimiento tan acelerado. Y también a la investigación de mercados le toca incorporar nuevos enfoques, nuevas metodologías que le permitan comprender mejor las necesidades, los gustos, preferencias, opiniones de los consumidores. Sabemos que la investigación al final es la base del marketing, porque nos va a permitir eso, ¿no? Encontrar los insights que nos permitan dar valor agregado a los consumidores, que es al final nuestro objetivo como marketing responsable. Y en este contexto también sabemos que la investigación tiene diversos usos, ¿no? Podemos usarla como un diagnóstico de tendencias para comprender el entorno, comprender las oportunidades que hay para el crecimiento de la empresa o de la marca. La podemos usar también para validar estrategias específicas que queremos implementar ya en el mercado, productos nuevos, cambios de precios, cambios de empaque, mucho de comunicación también se valida con el consumidor. Y por último, no menos importante también, es el rol que tiene la investigación de mercados en lo que es medir los resultados de lo que ya se hizo, ¿no? Medir la eficiencia de lo que se hizo como estrategias de marketing. Un marketero siempre debe estar vinculado a la rentabilidad de la empresa. Y es por eso que tenemos que, una vez ejecutados los planes, medir con indicadores relevantes si lo que queríamos lograr se obtuvo de manera eficiente y con resultados positivos para la empresa y sobre todo para el consumidor. En este tema de las redes digitales, es que ahora hemos invitado a Gonzalo Abad, él es especialista digital de GFK, y nos va a explicar este nuevo tipo de metodología que va más allá de una encuesta, de un focus group, y que trata de leer de alguna forma las redes sociales, leer la actividad de los consumidores digitales cuando están interactuando con las páginas web y con Internet en general, ya sea en sus móviles, en sus computadoras, en donde sea que estén, ¿no? Todos somos un poco parte de este fenómeno digital, por lo que creo que nos va a interesar mucho esta metodología que nos va a presentar hoy día Gonzalo. Y sin más, les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso por estar con nosotros hoy día. Buenos días, ¿se escucha? Gracias, Charo, por la introducción. De hecho, es un gusto, un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a compartir un poco de información que tenemos en GFK sobre cómo está el Internet en el Perú, dato interesante para todos los marqueteros. Y de hecho, la idea es contarles un poco más de lo que hacemos en investigación digital para que vean las oportunidades para toma de decisiones que hay detrás del social listening o del cookie tracking que vamos a ver a continuación. Inicio comentando un poco de GFK. GFK es una investigadora de mercados, es alemana, existe en el mundo desde 1934 y las siglas de GFK significan Gesellschaft für Konsumerforschung, si mal no recuerdo, que significa Asociación para la Investigación de Mercados. Ya cuando sale a bolsa y al mundo se cambia por Growth from Knowledge para ser un poco más manejable porque el alemán es un tema complicado. Entonces, como les comentaba, hoy ya tenemos en agenda 3 puntos. Vamos a ver rápidamente cómo está el Perú en temas digitales, para ver qué tan viable es realización de campañas y trabajos en ese medio. Vamos a ver unas nuevas metodologías para entender al consumidor. Y finalmente vamos a cerrar con un caso de social listening que presentamos aquí mismo en el Congreso de Investigación de Mercados hace poco tiempo. Entonces, el Perú, de hecho, ha estado cambiando mucho y por eso arranco con esta frase que a mí me encanta, ¿no? Lo único que no cambia es que todo cambia. Y es que la parte digital ha venido a cambiar un poco cómo nos desarrollamos en general, como sociedad, como consumidor. Y el cambio lo vamos a ver es de diferentes niveles. Pero uno muy importante y el cual quiero resaltar para empezar será el cambio en la parte económica. Estas son las olas de Schumpeter, es un economista que predecía más o menos cómo era el ciclo económico a nivel mundial y él proponía que habían diferentes puntos en los cuales se reactivaba el ciclo económico y el último que hay es justamente el Internet, ¿no? Que está estimado para que caiga en el 2020, donde deberían hacer una nueva tecnología y volver a saltar en innovación para volver a reactivar la economía. Más o menos esto es lo que se ha venido repitiendo y cada vez es un ciclo más corto. Entonces hablemos un poco de este cambio que es el Internet
que realmente ha configurado esta etapa en nuestra población. Pensemos en el acceso a la información. Antes, y yo he tenido la suerte de ser partícipe de esto, cuando uno quería buscar información, el proceso era extremadamente largo, porque había uno que ir a la biblioteca, buscar las fichas, hasta que finalmente encontrabas un libro que te interesaba, y de ahí leerte todo el libro para encontrar el tema que querías utilizar para lo que sea que estés escribiendo, y todo este proceso podía demorar muchísimo tiempo. Uno de los cambios más fuertes que hay a través de digital es el hecho que ahora lo consigues en 0.03 segundos a través de Google, y si no es Google, Google Scholar, pero de que encuentras la información a una velocidad vertiginosa, ese es el principal cambio que se ha dado a la sociedad a través de Internet. Entonces, hablemos un poco de esto, que estamos hablando de marco conceptual, pero ya aterrizado en el Perú. En el Perú tenemos un 42% de Perú que ya está online. Estos son datos frescos de la última encuesta de opinión. El 50% de Perú urbano, eso quiere decir que en las ciudades es uno de cada dos, es bastante. Y 18% de Perú rural, que eso quiere decir que hay alguien en su granja con una conexión de internet ahí, lo cual es súper prometedor a corto plazo. Adicionalmente, el Perú es un país facebookero. Tenemos 90% de las personas que están conectadas a internet que están utilizando Facebook como su principal punto de conexión. De ahí tenemos otra tendencia que me parece importante resaltar, es el hecho de que los internautas están accediendo cada vez más de su hogar, ya está en 38% y una tendencia creciente. Por otro lado, las cabinas, que han sido siempre un punto importante de conexión en nuestro país, están decreciente, con 30%, están perdiendo casi 7 puntos cada vez que se medía, pero ha aparecido un nuevo jugador que le está restando a los hogares, que es solo en otro lugar. Ese solo en otro lugar es los móviles, que ahora con esas promociones de 9 soles, tienes el teléfono del último modelo, están calando en cómo la gente se conecta. Hay gente que no tiene una computadora en su casa, no tiene un iPad, pero tiene su móvil, y ese es todo su contacto con el mundo. Y eso es una tendencia fuerte, y la vamos a ver, acá no tenemos el corte, pero es principalmente en el segmento C que se da este fenómeno. Y adicionalmente, también aprovecho para contarles, GFK tiene unas dos divisiones, la división de Consumer Experiences, que es donde trabajo yo, que tenemos toda la parte de conocer al consumidor, y tenemos Consumer Choices, que es los que monitorean la venta de los enchufables. Entonces, ellos son los que nos han pasado este dato de que el 55% de las ventas que ya se están dando son smartphones, de lo que son celulares. Lo cual es un dato también interesante, se estima alrededor de 40% de penetración a la fecha. Entonces, como marco general, de hecho, este es el mapa del Perú, más o menos pintado en base a su conexión. Lima sigue siendo el centro de atención para lo que es Internet, pero tenemos que el resto de departamentos no están tan detrás, en especial considerando que se está encuestando también rural. Estamos considerando que es 30%, considerando a la persona que vive en su parcela, alejado de la ciudad, es bastante. Todo esto, ¿qué nos da? Muy bien, tenemos cuánta gente hay conectada. Pero más interesante es ver qué tan seguido se conecta. Justamente para trabajar marketing digital, no podemos hablar de la persona que se conecta una vez al mes. Y para eso, nosotros segmentamos como usuarios intensivos a la gente que utiliza de 5 a 7 veces a la semana, lo que es el 22% de todos los peruanos, rural. Y es un número bastante alto para trabajar gente que está conectada todos los días y que, igual que nosotros, están o bien con su celular o bien con su trabajo, conectándose constantemente y al cual podemos impactar mucho. En segundo lugar está el usuario regular, que tiene 16%. Lo que ha ido pasando es que en las mediciones anteriores lo que ha sucedido es que los regulares han ido migrando a intensivos, porque la penetración de Internet se ha quedado más o menos estancada alrededor del 50% en Lima y urbano en general. Luego, otro mito importante de lo que es penetración por Internet es los niveles socioeconómicos. Siempre se habló de que el Internet es un medio para el AB. Y si vemos el gráfico, sabemos que sí, efectivamente, el AB tiene más gente online, dentro del AB. Sin embargo, como población, el C son casi 5 millones de personas en Internet. Entonces, ahí hay un tema de adecuar nuestro discurso, porque el C hay más gente de C online, a la cual le podemos hablar y vender y relacionar con nuestras marcas.
y que normalmente no se le está prestando atención, siempre se centra, la campaña digital siempre va a la B. Más allá de ver quiénes están en Internet y qué tan conectados están, es interesante pensar qué están haciendo las personas en Internet. Y para eso arrancamos viendo cuánto tiempo tenemos para impactarlos con una campaña digital. El 46% de los peruanos tienen a 1 a 2 horas disponibles fuera de horario de trabajo para conectarse a Internet. Es el tiempo que tienes para impactarlo. Es un tiempo corto, pero realmente con la velocidad con la que se mueve digital es suficiente normalmente para una campaña. Y además de ver qué tanto tiempo están conectados, es importante resaltar las redes sociales que ya hemos conversado. Facebook es el primer puesto, con 90%. YouTube segundo, tenemos un Google Plus con 53%, Twitter 17%, etc. Acá hay un fenómeno interesante que comentar. En Twitter es una red social que sube y se incrementa bastante su penetración en niveles altos, en especial entre los jóvenes llega casi al 50%. Y LinkedIn también tiene 3%, pero entre la B es casi 22%, porque obviamente la gente del C son personas emprendedoras que no están necesariamente buscando trabajo, entonces LinkedIn es una red social para buscar trabajo y compartir sus logros profesionales, no les es tan interesante. Pensemos en el contenido que hay. ¿Qué comparten las personas? Lo primero que comparten todos son fotos. No hemos discriminado si son selfies o fotos del gato, pero son fotos. Es el primer contenido que se comparte en el Perú. El segundo contenido fuerte es opiniones, entre los jóvenes un poquito más alto. Luego vienen noticias, que miren las fotos de estas primeras, o sea, vamos a ver qué tan visuales somos realmente con ese análisis cualitativo. Somos muy visuales, preferimos una foto que compartir noticias e incluso opiniones. Y ahí vienen las frases motivacionales, que también siguen esa misma línea, que tienen un fenómeno particular, porque en mujeres es 40%, es más alto. Y los chistes, que bueno, son un poco más son 11% nada más, pero igual es importante recalcarlo. Y hemos visto más o menos cómo se contacta a las personas, qué cosa está haciendo, y un segundo análisis sería qué dispositivos está usando. Y para eso me remonto un poco al pasado. Antes, cuando yo quería conversar con un amigo mío, tenía dos opciones, o lo iba a visitar, o lo llamaba por teléfono en mi teléfono de dial. Eso es vintage ahora. Ahora tengo 8.000 millones de opciones, porque tienes un smartphone con 300 apps diferentes para contactar a tus amigos, lo que genera un montón de conectividad aparte de tu computadora y tu tablet y todas las modalidades que uno puede encontrar. Entonces lo que hicimos fue preguntar qué dispositivos tiene la gente. Este dato sí es de Perú urbano, y de hecho, como les mencionaba hace un rato, los smartphones hay que actualizarlos. Tenemos 23% de personas con smartphones, tablets 11%, todavía pequeños, PCs o laptops 43%, y más o menos solamente hay un 6% que ustedes podrían impactar en los 3 dispositivos porque son los que tienen los 3. Este es un dato de febrero, de hecho, como les comentaba, el smartphones se ha estimado alrededor de 40% ahora y próximamente vamos a volver a correr la pregunta porque estas son preguntas que sacamos en nuestra encuesta de opinión mensual. Pero bueno, ahora que sabemos más o menos cuánto es la distribución de dispositivos, se nos ocurre preguntar, ¿para qué usan los dispositivos? Porque eso sí es importante para un marketero. ¿Qué está haciendo la persona cuando lo voy a contactar en diferentes dispositivos? Lo que sale es que tenemos smartphones, que se usan principalmente para lo que es redes sociales, se usa casi todo el tiempo. La tablet, que es 42% de uso, de todos los días, que ahí tiene un tema encontrado, está entre lectura y juegos y redes sociales. Y las laptops y las PCs, que ambas tienen una cosa en común, que se usan para trabajar o investigar. Entonces, cuando pensamos en hacer campañas en móviles, tenemos que tener en cuenta que la gente no está ahí para investigar un producto necesariamente, está más bien contactando a sus amigos, está pasando un buen momento. Entonces, cómo nosotros los abordamos en ese medio tiene que estar acorde con lo que está haciendo la persona. Y eso quiere decir que uno tiene que tener en cuenta que tiene que divertirlos, que la campaña tiene que jugar con su contexto en el que está justamente contactándose con sus amistades. Luego nosotros hicimos una pregunta, y esta la hemos hecho reciente, para ver en qué medios la gente confía. Y esto me pareció súper relevante contarles a ustedes, porque como marketeros hay un montón de datos hiper relevantes sobre qué medios uno debe lanzar sus campañas. Lo que salió fue algo súper peculiar. En la mayoría de países, y eso porque tengo la misma pregunta a nivel global de GFK, la radio está al final. En el Perú, el medio donde más se confía es la radio. Es al revés. Es el primer puesto.
Es amigos y familiares, o sea, confío en la radio antes que mis amigos. Eso es resultado. Perú. Internet es tercer puesto, pero solamente cuando consideramos usuarios de Internet, ¿no? Obviamente las personas que no usan Internet bajan el porcentaje hasta 27%. Periódicos, televisión, revistas y al final los mensajes de texto. Obviamente también agarramos esta misma gráfica, la desagregamos por si era programas o bien era publicidad. Pero da lo mismo, la radio está arriba, la publicidad televisiva y los programas televisivos sí se distancian, pero el resto de indicadores está similar. Y todo lo que es online se desglosa en diferentes elementos como la web del fabricante, comparación de precios, etc. ¿Por qué menciono este dato? ¿Por qué me parece tan importante comentarles esta información? Porque de hecho una de las cosas que ha cambiado a raíz del Internet es esto que nos habían dicho, que cuando uno hace una buena acción con su cliente, genera 3 nuevos clientes que se van a acercar a tu marca. Y cuando tienes una mala experiencia con la persona, tienes 10 que se van a alejar. Eso es lo que nos habían dicho. Sin embargo, estimamos que con todos los cambios que han habido en la conexión, estos montos son mucho mayores. Estoy considerando la cantidad de amigos de Facebook que van a ver tu post renegando sobre un local o el otro. ¿Por qué mantenemos esta proporción de 300 positivos y 1000 negativos? Principalmente, y esto les voy a preguntar ahorita, para que me ayuden a confirmarlo, ¿cuántos de ustedes ha posteado una recomendación a un local de comidas? Por favor, levanten las manos. Yo recomiendo vayan a comer ahí. Ya. Estamos hablando de un 25% a grandes rasgos. Y algunos que han dicho no vayan a tal sitio porque tienen una mala experiencia o han compartido de un amigo. Similar. En la práctica lo que sucede, se supone, de repente esta muestra es atípica, es que el hecho de yo decir no vayas a un local tiene menos barreras. Porque yo cuando yo estoy recomendando un sitio, digamos que le digo vayan a comer un chifa, estoy poniendo mis manos al fuego por ese local. Es más raro que yo lo haga. Así me encante, no es más difícil que yo vaya y lo recomiende. En cambio, para un local que ni siquiera he ido probablemente, si un amigo mío está comentando que ha tenido una mala experiencia, yo lo voy a compartir instantáneamente porque prefiero ahorrarles el dolor de cabeza a mis amistades, a mi círculo social. Entonces, es más fácil que yo diga no vaya a decir vaya. Por eso se mantiene la misma proporción. Y eso se toma en consideración también en los reviews que hay en Internet, que son ahora una fuente de información importante a la hora de hacer compras. Por lo menos yo compré esta computadora a través de reviews y sin visitar un solo local, una sola tienda física. Y justamente lo que me pasó fue que ya estando a punto de comprar mi computadora, que era una HP Envy inicialmente, encontré un review negativo y empecé a investigar más y ya detuve la compra. Y me demoré un poco más en tomar otra decisión de otro dispositivo, pero todo eso sucedió en la misma página de HP en ese momento. No sucedió en Amazon, sucedió en la página de HP con los reviews que habían de usuarios que habían comprado esa computadora antes. Entonces estas estrellitas y todos estos reviews han cobrado mucho más importancia. Y más o menos lo que estamos viendo a través de los últimos 2 ejemplos es que lo que ha sucedido con Internet en el ambiente comercial es que esto que ya existía y que era súper importante, que es el word of mouth, es el marketing de boca a boca, simplemente se ha vuelto mucho más potente y ya alcanza mucho más personas. Y hay que tenerlos mucho más en consideración a la hora de realizar una estrategia. ¿Qué va a decir la gente? Es importante. Y ya para ir cerrando justamente el tema de Internet y la importancia en el tema de las ventas, también nos habían enseñado unos momentos de verdad. Teníamos un estímulo que es la publicidad, un momento de verdad uno ya en la tienda, que agarrabas el objeto, lo probabas, lo mirabas. Un segundo momento de verdad, que era la experiencia del cliente cuando se había comprado lo que se había comprado, ha sido su casa. Pero esto ha cambiado, y justamente con el ejemplo de que estaba haciendo de la computadora, que yo no había visitado ninguna tienda física para realizar mi transacción, resalto este momento cero de la verdad que propone Google, que es todo el momento inicial, cuando yo decido voy a buscar. Porque es más fácil y más rápido agarrar tu celular y buscar sobre una cosa que quieres averiguar, por eso esa frase célebre, pregúntale a Google, es mucho más fácil que ir a la tienda, porque no pierdo nada de tiempo. Y es un tema importante porque ahora muchas decisiones se toman mucho antes de llegar al concesionario, de lo que sea que vas a comprar, sea un carro, una computadora. Obviamente no hay una toma de decisión tan larga para comprar un chicle, pero para cosas más o menos costosas, sí. Y finalmente, estos otros 2 momentos se mantienen porque eventualmente puedes ir a la tienda, ya sea online o física, y después cuando tienes el dispositivo es un segundo momento, la verdad,
Y después aparece un nuevo momento, que es el momento infinito de la verdad, que es cuando una vez que yo tengo el dispositivo, lo que yo digo de mi experiencia con el producto. Esto es súper importante porque lo vemos todos los días. Lo vemos, no sé si ustedes tienen un grupo así de WhatsApp como yo con mis amigos, en que se paran peleando entre que compran Apple, que compran Samsung, el otro que viene con HTC, y están defendiendo siempre sus marcas, se sienten identificados con ellas, y son gente que no le están pagando a Apple, no le está pagando Samsung, pero ya han desarrollado un vínculo con la marca tan fuerte, y este momento infinito, la verdad, justamente es el que ellos están impulsando, que el resto también se contagie de aquello que ellos han descubierto a través de la marca. Y bueno, todo esto es un poco lo que se ha ido reconfigurando a través del Internet, en la toma de decisiones de compra. Y ya pensando un poco más en la parte de cómo somos nosotros como seres humanos, abordando la decisión de compra, como para ir cerrando antes de entrar a la parte de investigación, siempre nos dijeron que uno tomaba decisiones primero racionales. Pensaba en la potencia del motor, cuánto me iba a consumir, luego te enamorabas del automóvil y finalmente realizabas la compra. La realidad es que ahora es muy distinta esta ecuación. La realidad es que ahora la gente y el consumidor peruano primero se enamora del producto. Ya sea por el vínculo que va a tener con el producto, por la marca. Lo primero que va a suceder es una relación de amor con el producto. Y justamente en autos es donde más se nota, y vamos a hacer el ejemplo ahorita. Luego lo compra. Y solamente al final, una vez que ya está pagando las cuotas, racionaliza. Ahí dice, pero tiene esto bueno, tiene esta otra cosa buena. Y justamente pongo el ejemplo de autos, porque hace no mucho tiempo, conversando con Edwin Bertiano, que en ese momento era el presidente de la Asociación Automotriz Peruana, me comentaba que no entendía cómo la gente entraba a su concesionario, se trepaba en el carro, prendía la radio y decía, me lo llevo. No había dado una vuelta a la cuadra, no sabía cuánto consumía, era la radio, el asiento, la experiencia. Y es que muchos de los consumidores que vienen están súper basados en las experiencias. GFK lo clasifica como hedonista, ahora no voy a ahondar en ese tema porque me extiendo por mucho rato más, pero ese es el consumidor del futuro, gente que está buscando experiencias, placer en el Perú. Esto es un ciclo de valores que está colgado en nuestra web si quieren indagar un poco más, y es un poco lo que se viene. Gente que está buscando experiencias, pasarla bien, viajar, divertirse y no tanto trabajar duro. Esos son los consumidores de mañana. Y bueno, en este contexto y gente que está buscando experiencias, hay que pensar en una cosa importantísima. Las nuevas generaciones están buscando omnicanalidad porque están buscando experiencias, están buscando emociones, en todos lados donde tengan la posibilidad de tener ese contacto. Ya sea en la página web, ya sea en la aplicación. Entonces es súper importante que estas nuevas generaciones encuentren a tu marca en todos los sitios donde tiene que estar, en especial en los ambientes digitales, donde tú vas a poder brindar información. Y dentro de lo que es el ambiente digital, ya para entrar un poco a la parte de investigación, hay un tema que es el inbound marketing o el content marketing, que es súper importante. Es generación de contenidos para que la gente se acerque a mi marca, ¿no? Y eso lo que genera es un vínculo un poco más emocional. Yo genero temas de interés para mi consumidor para que se acerque a mi marca, en vez de yo estar empujando, persiguiendo, diciendo, oye, te vendo no sé qué. Al contrario, yo genero algo que ellos quieren y vienen hacia mí. Es un poco la idea. Y bueno, al final, en las redes sociales, la interacción se da justamente a través del contenido. La gente lee tu artículo, lo publica, o la nota que acaba de salir en las noticias. Eso es lo que se está generando un movimiento alrededor de tu marca en las redes sociales, en un ambiente que tú no controlas. Tu contenido de alguna manera te ayuda a controlar. Y pensemos el contenido como si fuera un anzuelo. Porque realmente es lo que estás haciendo, estás jalando al consumidor. Entonces, dependiendo del consumidor que tienes al frente, vas a poner un estímulo u otro, puede ser un queso, o puede ser unas cervezas, dependiendo de quién quieres cautivar, quién quieres atrapar. Entonces, en este contexto, donde hay tanta información, donde además las personas sesgan la información en base a lo que les interesa, la investigación de mercados tiene como que un deber de reconfigurarse. Y es que realmente sabemos que había que ampliarse en cómo estábamos viendo el mundo. La encuesta, que es muy eficiente, y los focus también son muy eficientes, tenían muchas otras fuentes de información para complementarse, y era hora de abrirnos a estas posibilidades. En este mundo de contenidos, en este mundo digital. Y la verdad es que hay
muchas otras fuentes para investigar. Ahora más que nunca, porque el contenido digital se genera tanta información día a día que uno tiene con qué trabajar e investigar al consumidor. Entonces, para eso vamos a entrar a la parte de nuevas tecnologías. Vamos a arrancar viendo lo que es el tracking para optimizar contenido, justamente. Que en síntesis, porque esta parte la voy a intentar hacer corta, si quieren andar con gusto podemos conversar. El consumidor tiene distintos dispositivos para conectarse a las redes sociales, a lo que sea que esté haciendo. Lo que nosotros vamos a hacer para entender a este consumidor, entender qué cosa le interesa, es vamos a marcar todos sus dispositivos como que se llama Juan. Entonces Juan tiene todos sus dispositivos tallados como tal, y yo voy a hacer un seguimiento, obviamente con su permiso, de todo lo que la persona hace. Entonces se hacen estudios de 400 personas, en los cuales seguimos todas las acciones que toman no solamente en redes sociales, en Internet en general. Entonces, si entran a Facebook, bueno, no vas a saber lo que postea, porque eso ya entra en un tema legal, pero sabes que está entrando a Facebook y cuánto tiempo estuvo ahí, porque lo que vas a traquear son los URLs. Y toda esta información la vamos a utilizar para entender un poco más qué cosa hace Juan en Internet. ¿Qué cosa le interesa a Juan? Entonces acá salen estrategias de contenidos, porque no solamente vas a hacerlo con Juan. Juan es un primer paso, pero al final vas a tener a muchos otros participantes también viendo justamente qué hacen en redes y en Internet en general. Lo que nos va a permitir saber qué contenidos están más cerca de una marca o de la otra. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es, digamos, un banco. Tenemos dos bancos. El banco 1 tiene un grupo de gente a la cual quiere fidelizar sus clientes y un grupo de clientes que quiere capturar de la competencia. Conociendo a sus clientes, sabe qué cosa tienen que ofrecerles. Sabe qué cosa buscan ellos por su cuenta. Si están buscando teatros, por ejemplo, tu estrategia de fidelización debería contemplar teatros, porque es lo que les interesa en su forma natural, en su ambiente natural. Si es que estamos hablando también de capturar la competencia, si tú tienes un segundo banco que está atendiendo cualquier otro tipo de contenidos y tú sabes que ellos tienen un interés por cines y no están satisfechos, tú puedes sacar promociones que reaccionen a eso y entiendan al consumidor y él se sienta interesado en tu banco solamente por como que tú le estás hablando directamente a ellos porque sabes qué cosas es lo que hacen y qué cosas es lo que quieren. Y este sistema de tracking se utiliza no solamente para conocer a la gente, sino también para, por ejemplo, investigar la toma de decisión de compra de un auto o de un dispositivo normalmente más caro, que tome tiempo en decidir. En la investigación lo que sucede es que reclutas a las personas, haces un seguimiento de todo el proceso de decisión de compra, con diarios semanales, para poder entender qué cosa es lo que está haciendo esta persona para tomar decisiones, digamos, de un auto. Y tiene una peculiaridad, estos diarios van a rescatar la información que se estén dando en ambiente offline. O sea, yo fui al concesionario, probé el auto y hay ciertas preguntas para ver qué tanto cambió de parecer con esta experiencia. Aparte, en la parte de los websites, lo que va a haber son encuestas reactivas, ¿no? Si yo identifico que NeoAuto es una página interesante para justamente investigar un proceso de decisión de compra de automóviles, lo que va a hacer es cuando la persona entra en NeoAuto y sale, le va a aparecer una encuesta para evaluar qué tan importante, qué tan interesante fue su experiencia con NeoAuto. De esta manera nos permite también identificar qué páginas web son más relevantes para el proceso de decisión de compra. Porque hay todo un proceso largo y normalmente no es el mismo día. O sea, uno no decide su carro en un día, sino que va buscando de a poquitos. Y lo que va haciendo es recopilando toda la información en este proceso. Para final tener una encuesta final y un análisis de todas estas datas de cuál ha sido el proceso de la mayoría de personas. Estos estudios se hacen de 300 personas aproximadamente, normalmente. Y de ahí, otra nueva tecnología para poder investigar en Internet es para evaluar campañas online. Actualmente hay una tendencia de que todas las campañas online se realizan por performance, principalmente. O sea, cada vez es más presupuesto destinado a performance por una simple razón. Las personas que trabajan en marketing digital normalmente tienen que demostrar los logros que están teniendo a sus jefes, porque los jefes no están tan digitalizados. Y para demostrarlo, nada es más eficiente que performance. He conseguido tantas personas visitando nuestra página. Y por el otro lado están las campañas de branding, que poco a poco están quedándose olvidadas, porque no puedes medir qué tan efectivas son. Poner un banner
que anuncia algo sobre la marca o intenta generar vínculos a las personas, normalmente cae por un tema de que no tienes con qué sustentar que está funcionando. Entonces, una solución que también existe, evaluación de campañas online, justamente busca probar qué tan efectivo está haciendo branding. Y para eso lo que se hace, se agregan tracking cookies a la publicidad que se va a mandar a Internet. Estos cookies lo que van a hacer es, cuando se abren en una computadora, pintan la computadora como diciendo, esta computadora ha visto una campaña de Twitter, de tu campaña. Entonces, bajo este punto de vista, lo que hace es pintar las computadoras del mundo, en general o del Perú, y en este ambiente vas a saber cuáles han sido expuestas y cuáles no expuestas a tu campaña. Puedes tener diferentes piezas, puedes tener 20 piezas si es necesario, tú lo vas a ver cuáles han visto, aunque sea una, han visto dos, han visto tres, sabes cuáles incluso. Y de esa forma tú puedes evaluar qué impacto ha tenido. Porque les preguntas a todos, son los mismos indicadores de marca, el funnel típico, qué tanta consideración tiene, si la conoce, etcétera, etcétera. Y comparas entre los que han visto y los que no han visto para ver si es que hay una diferencia. Y si hay una diferencia, tú puedes atribuírsela a tu campaña y decir, hemos logrado esto. Y de alguna manera, esto va a ayudar a que las campañas de branding tomen de nuevo protagonismo, porque realmente se estaba perdiendo eso en digital. Y ahora me gustaría exponerles el caso, que es un poco más extenso, de la escucha en redes sociales. Para eso, arrancamos viendo la importancia de escuchar en redes sociales. ¿Por qué es tan importante? Las personas, nosotros lo que hacemos en nuestras redes sociales, y eso creo que lo comparten más bien si quieren que discrepe, uno sesga la información que está viendo en Internet al momento que uno le pone like a ciertas páginas y no le pone like a las otras. Entonces, yo estoy interesado en tecnología, entonces sigo tecnología y solamente veo posts de tecnología, porque es algo que me gusta. Y no veo, por ejemplo, política, porque no me interesa, digamos. Entonces, ¿qué pasa en las redes sociales? La gente solamente ve lo que quiere. De alguna manera uno se pone una venda y ve lo que a uno le interesa, lo que uno quiere compartir, opinar, lo que su grupo de gente sigue. Esto lo hace súper importante, porque cuando tienes un seguidor, ese seguidor está interesado en recibir información tuya y no de la competencia. Entonces uno tiene que estar escuchándolo, entendiendo qué cosa está buscando con esta relación que ha generado el ponerle like con uno. Entonces, bajo ese contexto, lo que sucedió es que hubo toda una tendencia de que todo el mundo quería hacer social listening. Y salió a la calle a escuchar lo que estaba pasando en las redes sociales. Y de hecho, en un par de conversaciones, preguntábamos a las personas qué hacían con toda esta información que salía, y muchos no podían dar razón. Era como que ahí está. Y nosotros como investigadores vimos que hay una oportunidad grandiosa. Porque hay un montón de información. Y nosotros normalmente salimos a la calle a buscar información y a preguntarle a las personas y buscamos metodologías para preguntarles bien a las personas para que la data sea lo más representativa e interesante en una encuesta. Pero en este caso la gente está generando data por su cuenta. Está en Internet compartiendo, opinando, porque quiere, sin ningún tipo de sesgo. Está hablando con sus amigos, no está hablando con un encuestador, ni con un moderador. Entonces data súper rica porque está súper limpia en ese aspecto. El tema es que es un montón de data. Entonces es diferente el análisis que se da. Pero en general toda esta data, antes nos costaba mucho esfuerzo recopilarla para generar un insight. Ahora teníamos un exceso de data y era más difícil todavía generar el insight porque no sabíamos qué hacer con toda esta información. Y un poco les muestro en la siguiente imagen cómo es que se ve la data en la vida real. Es un Excel infinito, con 75.000 filas y n columnas. Y obviamente la primera vez que vimos esto es como que estamos abrumados. Esto es realmente difícil de trabajar. Incluso la computadora que estábamos utilizando tenía que ser más o menos potente para poder manejar toda esta información. Y nos costó al comienzo, porque de hecho ha sido un proceso, los últimos ya 3 años, como pasa el tiempo, aprender a qué hacer con toda esta información. Que causó que el primer estudio que hicimos demorara 4 meses en ser realizado. Porque había que codificar esta información, porque obviamente la data estaba, no tiene estructura. Versus una encuesta que tiene una estructura, la data de redes sociales no tiene ningún tipo de estructura, la gente está hablando. Y así como hay cosas súper ricas y valiosas, también hay posts que no tienen ningún tipo de sentido ni agregan nada de valor a tu investigación. Entonces había que encontrar alguna forma de utilizar esta información, un modelo.
Y fue entonces como encontramos un camino viable, combinando la investigación en redes sociales con otra investigación que ya se daba en ambiente offline, que se llama el framework que voy a presentarles a continuación, que es una forma de ver la data distinta a lo que normalmente se hacía. ¿Qué sucedía? Normalmente los temas se montaban uno sobre otro. Y ahora vamos a ver, porque les voy a compartir este estudio que se hizo en las universidades en las redes sociales. Para esto y para estar todos alineados, aunque dudo mucho que haya alguien aquí que no conozca sobre el tema, vamos a hablar de lo que son los diferentes puntos de una investigación digital. En redes sociales tenemos lo que es una mención, que es cuando alguien escribe en redes sociales. Si yo escribo ahorita en Twitter, estoy en la Universidad del Pacífico, eso es una mención. Y el alcance de la mención está basada en cuántas personas me siguen. Si yo tengo 10 seguidores, 80 seguidores o 1000 seguidores, me va a dar un nivel de relevancia para la investigación en base a qué tantas personas puedo impactar. Obviamente este número es un estimado, porque hay gente que tiene 800 seguidores, pero casi de esos 800 no hay nadie online. O hay otros que tienen 1.000.000 de seguidores y todos están conectados. Entonces uno estima el alcance posible que tiene una mención en base a sus seguidores. Finalmente el sentimiento, que sí fue algo que requirió un poco de pensarla, porque el sentimiento normalmente se codificaba en estas herramientas de social listening automáticas como qué cosa sentía la persona que estaba posteando. Entonces, un post como qué terrible mi día, me provoca una Coca-Cola, era automáticamente visto como un post negativo. Pero si yo estoy investigando Coca-Cola, ese post no es negativo. Porque no está diciendo que el día es terrible por la Coca-Cola. Está diciendo que el día es terrible porque el día es terrible. Entonces había que analizar eso, adicionalmente, para atribuir un sentimiento. En este caso, podría ser neutro, porque no tiene ningún peso hacia Coca-Cola. Y eso es más o menos como nosotros definimos el primer paso, que era la codificación, para ver cómo están las diferentes universidades que evaluamos en este estudio. Evaluamos 5, están sin nombre. De hecho, habían 2 que generaban bastante bulla, y las otras 3 un poco más chicas. Lo que hicimos fue codificar. Pusimos un grupo de gente a codificar una mención tras otra para entender el sentimiento en una primera instancia. Estas las menciones codificadas automáticamente y el alcance codificado automáticamente. Una vez que nosotros sentamos un grupo de personas a codificar manualmente qué estaba bien, qué estaba mal, y analizando un poco el contexto, porque la ventaja de tener gente analizando es que tienes a alguien que puede analizar qué cosa está hablando la persona. Porque no solamente es la mención, sino es en qué contexto está hablando. ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando con su amigo? ¿Está hablando de la marca? Porque si está insultando a su amigo en una conversación que por ahí tiene la marca, pues no tiene nada que ver con la marca. Y eso solamente se logra cuando tienes a alguien que está analizando el contexto y las fotografías que acompañan las menciones, porque también hay un tema de análisis semiótico de las fotografías, que también solamente es posible cuando tienes a alguien que está codificando manualmente. Y esto, cuando lo hicimos la codificación ya manual, la figura cambia sustancialmente con lo anterior. Si vemos la Universidad 3, pasa de tener 9% negativo en menciones a 46%, lo cual es un salto bastante fuerte porque la herramienta no estaba entendiendo, la gente estaba quejándose, la gente estaba hablando con ironía y estaba molesta. Y hacemos acá justamente la diferencia entre mención y alcance, porque básicamente el análisis uno es por cada mención y el alcance está teniendo en cuenta el peso de cuántas personas pueden ser impactadas. Y lo que mueve un poco las cifras. En estos casos no ha sido tan drástico, pero hemos visto algunos estudios donde un líder de opinión puede mover bastante las cifras porque tiene 1,5 millones de seguidores. Y hacer un comentario negativo te maltrata bastante la campaña porque además sale el titular de comercio al día siguiente y se difumina con bastante facilidad. Pero eso es el tema, ¿no? Cómo se convierte ese 45% positivas en 35% es porque ese 35% no tiene tanto, o sea, es menos gente porque tiene menos fuerza. Esa carga positiva tiene menos fuerza. Lo que sucede en la Universidad 1 justamente es que tanto los positivos y negativos se achican, los neutros cobran relevancia. Pero eso era solamente una parte del análisis. Más complicado era ver la temática. Había un montón de temas, porque la gente está hablando de cualquier cosa. Y había que estructurarlo de alguna manera, poder hacer un análisis, porque si no teníamos más o menos simplemente el sentimiento y no podíamos hacer ninguna inferencia al respecto. ¿Y qué sucedía? En los primeros ejercicios que hicimos de investigación de redes sociales, los temas se chancaban unos a otros. Es decir, había gente que estaba hablando de 2 cosas a la vez y eso hacía que una misma mención tuviera 2 temas y eso hacía difícil la codificación. Y era porque también nosotros estábamos de alguna manera buscando los códigos de lo que salían las personas de lo que estaban hablando.
Y ahí fue donde descubrimos esta metodología de GFK que se llama el framework, que podía aportar mucho, porque lo que hace el framework es analizar la categoría. Y el análisis se hace a través de 4 drivers principales. Eso se usa mucho para innovar. Es metodología cualitativa. Entonces lo que uno hace es, para empezar, una postura, ¿no? Que existen 4 drivers básicos para realizar cualquier compra en general. Uno de ellos es búsqueda de seguridad, que debería aparecer bien. Seguridad. El siguiente es bienestar. Estos dos tienen mucho de similar. Seguridad es cualquier cosa que me dé tranquilidad, que me reste un peligro, por ponerlo de alguna manera. Y bienestar es todo lo que suma estar bien, pasarla bien. Justamente hago este énfasis porque a veces se confunde entre esos dos, son muy similares en algunos casos. Después tenemos gratificación, que es todo lo que es un premio, es un logro, de alguna manera, una fiesta, diversión. Normalmente está enfocado en este driver de gratificación, que es una búsqueda también de todo ser humano. Y el cuarto driver es libertad, que es todo lo que me quita un peso de encima. Por dar un ejemplo, libertad es que la tienda esté más cerca de mi casa, porque me voy a ahorrar tiempo. O que me salga más barato, porque estoy ahorrando dinero. Estoy quitándome un peso de encima que me está liberando algo de recursos o tiempo para otra cosa. Entonces agarramos estos 4 drivers y además los cruzamos con niveles, ¿no? Tenemos unos niveles de variable higiénica que son los must-have. En una categoría, esto es lo que tiene que tener el producto para que lo compres, porque si sus pasta de dientes no te limpia los dientes, no lo vas a comprar. Eso es un must. Luego tienes un segundo nivel que son nice to have, que son cosas que agregan valor, pero que no son necesarias para tomar una decisión de compra. Y un tercer nivel, que es el wow, que es cuando hay algo que agrega valor a tal nivel que puede reconfigurar cómo ves la compra y la categoría a raíz de ese elemento. Entonces, lo primero que teníamos que hacer para poder codificar, por ejemplo, este estudio de universidades era generar un mapa en base a este mapa conceptual de cómo está estructurada la categoría de universidades en general, porque esto no es solamente para redes sociales, sirve para todo. Entonces, lo que hicimos fue ir agregando capas en seguridad. Por ejemplo, título profesional es básico en seguridad. La gente estudia en una universidad porque tiene un título profesional. Cursos actualizados, profesores actualizados, formación teórica, eran temas de seguridad básicas. La vida social universitaria, acá tan fuerte, porque es un toma de decisión, la decisión de dónde voy a estudiar, normalmente tomas en cuenta tu grupo de amigos. Y la infraestructura adecuada, y obviamente que tenga la carrera que yo quiero, eran algunos de los ejemplos de variables higiénicas para esta categoría. Y de hecho construimos todos los elementos que habían en la universidad. Esto es súper cualitativo y puede variar. Normalmente eso se construye con el cliente, porque depende mucho de tu grupo objetivo. Para un grupo objetivo, que sea la mejor universidad de la carrera puede ser un must. Un grupo objetivo con capacidad para pagar cualquier universidad, probablemente lo tome en consideración. Entonces se construye con el cliente y se evalúan todos estos niveles. Incluso se crean, en este caso, 2 ramas adicionales, que son combinaciones de bienestar, gratificación y libertad para encontrar lo que después va a ser nuestros códigos a la hora de codificar las redes sociales. ¿Por qué hicimos todo este trabajo antes de empezar a codificar las redes sociales? Porque de hecho hasta este momento, hasta que descubrimos este mapa, era bien difícil codificar simplemente viendo lo que la gente decía. Entonces, con este mapa nos permitía asegurarnos de que íbamos a analizar qué había detrás de la mención y en base a eso lo íbamos a codificar. Lo que lo hacía un poco más rico para el análisis en general. Entonces, lo primero que sacamos, ya habiendo codificado y codificar una gran cantidad de menciones, fue de qué está hablando la gente. Y en universidades, lo que salió fue que bienestar era el tema más importante para ellos. Pero no que sea más mencionado necesariamente quiere decir que sea lo mejor. Porque cuando uno le pone la carga positivo, negativo, neutro, la cosa cambia. Bienestar tiene muchos negativos. Entonces, más bien ahí hay una alerta que leer. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. El siguiente paso, obviamente, fue desaparecer los neutros, porque los neutros no agregan valor al análisis. Uno va a analizar lo positivo y lo negativo, y lo que está en medio no sirve para nada. Entonces, en todo lo que vamos a ver de acá en adelante ya no están presentes los neutros. Entonces, en estos
drivers, ya haciendo el desglose por los niveles, teníamos que uno de los problemas de la categoría que había sufrido en esta etapa que habíamos analizado era que teníamos un problema de equipamiento tecnológico bastante grave, con 54% de los nice to haves. Y fue la primera alerta de lo que estaba sucediendo. Además vimos temas de interés para la categoría, porque estamos hablando de todas las universidades, como ese reconocimiento profesional, formación en valores, convenios y prácticas de empleos y nivel de exigencia. Y vimos que la vida social universitaria era bastante alta en lo que eran must-haves, justamente lo que estaba comentando. Entonces ahí primero un primer análisis de la información como va saliendo, pero de ahí empezamos a ver las marcas, porque eso era como una primera foto de la categoría que después vamos a ahondar un poco más. Al ver las diferentes universidades lo que hicimos fue mapearlas en base a los drivers que despertaban y más o menos teníamos un punto de comparación de cómo estaban una versus la otra. Hicimos los mapas para cada uno para evaluar. Esto es algo que vamos a utilizar un poco más adelante. Tenemos uno que es la categoría, cuya finalidad es como que cómo está distribuida la categoría en general, y el resto son la distribución de cada una de las universidades, donde vemos que la Universidad 3 es la que tiene todo el peso negativo, como justamente habíamos visto antes. Luego, agarramos toda esta data que había salido y decidimos hacer mapas de lo que la gente estaba hablando. Y efectivamente encontramos unas cuantas cosas interesantes en estos mapas. Para empezar, esas son las menciones positivas que hay de las diferentes universidades. Lo que hicimos es agrupar a cada universidad aquello bueno que estaban hablando con ella. Lo que nos dio como resultado, la Universidad 2 y la Universidad 4, que no son consideradas entre ellas competencia, estaban trabajando los mismos drivers positivos. Y entre ellos no se ven como competencia. Están trabajando exactamente lo mismo. Y no solamente en lo positivo, porque cuando hicimos el mismo análisis negativo, también tenían la Universidad 2 y la Universidad 4 algunas cosas que se cruzaban entre sí. Ellas dos tienen que darse cuenta de que están trabajando los mismos drivers en la gente y que más bien están probablemente canibalizándose sin darse cuenta. Y luego de esto, vamos a ver las marcas. La primera marca y la única que vamos a analizar el día de hoy es la Universidad 1, como para dar un ejemplo. Entonces vimos un poco cómo está distribuida la Universidad 1 en base a la puntos versus la categoría, como para ver qué tan poco muy mencionada está cada universidad, y la distribución en netos, que es básicamente los positivos menos los negativos, nos da el 92 que está ahí. Entonces, ahí vemos como que la foto grande de la universidad y vamos a ir desglosándola, porque nuestro interés es ahondar. Tenemos un montón de data, entonces podemos hacer un zoom bastante rico hacia qué cosa es lo que está pasando, bueno o malo, para esta universidad. Y lo salen con los temas que habíamos mencionado antes, que en este caso tenemos talleres diversos, formación en valores, alto nivel de exigencia y reconocimiento profesional como los principales generadores de contenido para esta universidad. Pero podemos seguir haciendo zoom y nos acercamos a los talleres diversos para ver de repente las fotos que están compartiendo al respecto, las menciones que están compartiendo al respecto, y nos permite hacer un análisis un poco más cualitativo de la data, para entender qué cosa quieren decir las fotografías que se están compartiendo, qué quieren decir los posts, solamente en los temas que nosotros hemos identificado como que son valiosos, porque analizar las 78.000 menciones es una locura, nadie los va a poder leer a tiempo para presentar algún informe. Fuera de esto, y justamente para poder identificar qué cosa vale la pena analizar, tenemos una serie de indicadores que nos permiten ver qué cosa es lo más interesante que hay en las redes. Y para eso, una de las cosas que se pueden hacer es un análisis FODA. Normalmente uno tiene un análisis FODA de tu producto o tu servicio en base a lo que el equipo de marketing ha podido recolectar. Pero en este caso, tenemos la posibilidad de armar un FODA en base a lo que está diciendo la gente. ¿Cómo funciona en este caso? Vamos a ver la categoría que vamos a tomar como base y la Universidad 1, que es la que estamos comparando, para armar un pequeño FODA de ellos. ¿Cómo funciona? Si ellos tienen en positivos menos positivos que lo que tiene la categoría, están siendo mencionados menos, por ejemplo, en convenios y prácticas de empleo, estamos hablando de que ahí tienes una amenaza, porque están hablando mejor de tu competencia que de ti, sobre ese tema específico. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta, de que lo pueden aprovechar en tu contra. Y están hablando muy bien de algo sobre la categoría, es tu fortaleza, es lo que están hablando. Cuando llevamos esto también a negativos, nos permite ver las oportunidades, que son las cosas en las que no están hablando mal de ti. Por ejemplo, equipamiento tecnológico para la Universidad 1, debido a que la Universidad 3 tenía tantas menciones negativas, obviamente se vuelve una oportunidad, porque si sale a hablar de equipamiento tecnológico de las redes sociales, probablemente va a darle donde le duele a la competencia y va a aprovechar esa tendencia para su favor. Y también las debilidades cuando está sobre la categoría.
Ese es un primer análisis. El segundo ya va más sobre qué contenidos utilizar, porque esos son para la marca. ¿Y qué se hace en estas gráficas? Abajo, el eje de abajo tiene qué tan positiva está siendo mencionada la universidad que estamos analizando en ese tema. Y eso solamente contempla positivos. Versus la cantidad de bulla que hay sobre ese tema en general. ¿Qué nos da esto? Por ejemplo, que el nivel de exigencia es algo de que hablan bastante bien de esta universidad y que además se menciona mucho en las universidades en general. Entonces es un tema el cual tú tienes que aprovechar, porque es una variable que te está agregando valor como marca en las redes de forma natural. Paso al siguiente para dar el ejemplo. En el caso de formación en valores, por ejemplo, es una oportunidad, porque están hablando muy bien de ti, pero no está siendo mencionado tanto en la categoría. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Impulsar ese tema en la categoría, porque es algo que yo ya domino. Entonces puedo aprovechar a la gente que está haciendo bulla de este tema por su propia cuenta y darle relevancia con la finalidad de aprovechar esta tendencia que hemos encontrado. Y en el caso de vida social universitaria, es más bien una alerta, porque tienes que estar hablando muy poco bien de ti, si es que esta palabra está bien dicha, esa frase está bien dicha, pero la gente está hablando mucho del tema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no están hablando bien de ti, y obviamente es algo que les interesa a las personas, tú tienes que levantar tu bandera de alerta y hacer algo al respecto ya. Y probablemente eso es un tema para analizar el detalle, igual que formación de valores, y ahí se podría hacer el zoom justamente para evaluar cómo es que vamos a abordar y poder dar recomendaciones un poco más cualitativas al respecto. Y eso se hace sobre cada cornerstone, que son los 4 drivers que habíamos conversado. Encuentras que reconocimiento profesional es una oportunidad también. Como ven, los ejes se mueven, porque los ejes tienen un valor estadístico de por medio. Las teorías personalizadas, que estaba muy mal rankeada esta universidad. Y finalmente, libertad, que son becas a alumnos de escasos recursos, y biblioteca virtual, que también son temas para analizar. Un poco, qué es lo que quiero dejarles con toda esta presentación, y para eso compartir con ustedes conclusiones, es que en el mundo digital hay un mar de información. Como nunca los investigadores tenemos data casi infinita, y nuestro reto es más bien qué hacemos con ella. Entonces, estamos buscando ahora, de otra forma, formas de clasificar la información, de aprovechar la información que podamos llevar y que dialogue con la investigación tradicional para poder dar recomendaciones en la categoría, dar recomendaciones en la marca que tengan sentido, no solamente para las acciones digitales, sino para las acciones completas de la empresa. Y esto es un poco lo que espero les haya interesado, que he venido a compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho por su interés y por la invitación a compartir con ustedes. Gracias. Aprovechamos la presencia de Gonzalo para ahondar un poquito más en el tema con algunas preguntas. Yo tengo una para empezar. Esta información vemos que nos aterriza en muchos datos, muchos indicadores, vemos matrices, ¿no? Y eminentemente terminamos en un enfoque cuantitativo. ¿Cómo hacer para no perder toda esta riqueza cualitativa que hay detrás de los posts que la gente pone en redes, lo que tú comentabas, las fotos, ¿no? El sentimiento, el contexto, siendo que esto no se puede automatizar, ¿no? Es un tema de uno por uno, y una persona que también puede tener un sesgo, evaluando si esto es bueno, esto es malo, si pertenece a cuál de los 4 cornerstones. ¿Qué reto implica eso para el investigador? Uno de los retos principales es obviamente el manejo de la codificación, la supervisión de la codificación es súper importante. De hecho, como veíamos, hay un tema que estamos hablando de investigación cualitativa y cuantitativa a la vez en lo que es redes sociales. Hemos mostrado el estudio que se ve bastante cuanti, porque la parte cualitativa, cuando se ha desarrollado el estudio para un cliente, sí se aborda con bastante nivel de detalle, pero es más como que el zoom, ¿no? Porque no podemos hacer zoom en los 78.000 menciones porque nos morimos en el proceso de realizar el informe. Pero sí es muy interesante lo que sale, justamente el tema de fotografías. Yo les cuento uno que fue en piloto y que por eso puedo comentarlo, porque no se vendió. Hicimos un análisis de lo que es la categoría de cervezas. Cuando recién empezamos este estudio, que demoró 4 meses en hacerse, fue sobre la categoría de cervezas. Y una de las cosas que salió, que me pareció súper interesante, era que había una cerveza premium que en todas sus fotografías, y todas, no había una sola que no cumpliera con esa misma regla. La cerveza aparecía sola sobre la mesa, no había gente, lo máximo que aparecía era un plato de comida. Y estaba sola la cerveza. Y había otra
que más bien salía siempre un grupo de gente, un grupo de amigos. Y en todas las fotos era un grupo de amigos. Y uno pensará pues, que esto está generándose de alguna manera por las marcas, pero no, son las personas que están haciendo esto. Y nos permite hacer un análisis semiótico de qué quiere decir que las personas estén poniendo una foto, una cerveza, y objeto inanimado sobre la mesa y compartiendo en sus redes sociales. Está queriendo atribuirse un poco el valor premium que tiene la marca, y eso es un análisis que solamente puedes hacer si ves las fotos una por una. Y las marcas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es descargar todas las fotografías y vamos marcando que el post tenía una foto para poder justamente luego hacer el análisis del contexto con la foto. Y sí, porque justamente mucho nos interesa ver esa parte cualitativa, que es lo que le va a dar forma, le va a dar un tema de una carga emocional a todo esto que está saliendo en indicadores, ¿no? que es básicamente el sustento final, el zoom máximo, ¿no? Eso es, no sé si se responde. Para este estudio, ¿formaron un panel o es obtenido de redes esta información? Es obtenido completamente de las redes sociales. O sea, las personas están hablando naturalmente. Obviamente no puedo entrar a jalarme lo que compartes en Facebook, pero a menos que tu Facebook sea público o tu post sea público o esté en una página de una marca, eso es un tema importante. Cuando pones un post en la marca, puedes jalártelo. Entonces nosotros abordamos justamente los posts que estaban en las marcas en general, en Twitter, en las posts que estaban en el comercio. Toda esta información se jala automáticamente para ser codificada luego. ¿Y pudieron hacer una segmentación demográfica, algo? O sea, ¿es algún target específico o es una mezcla de diferentes segmentos? Qué interesante que lo menciones, porque de hecho una de las cosas que nos costó más de repente acoplarnos o adecuarnos, perdón, a este nuevo enfoque de investigación era que el universo ya no era pues como que a nivel nacional, era como que la gente que está hablando de este tema. Y ese es el universo. Sin embargo, sí tenemos datos demográficos de algunos, y de hecho podrías intentar minar más datos al respecto, se puede, pero de hecho ya empiezas a bordear en lo que es legal e ilegal si es que empiezas a hacer a las personas reconocibles, ¿no? Entonces incluso la base de datos tenemos que borrar el nombre de usuario, y dejamos con un número nada más, porque la idea es que sea lo más limpia posible, y conforme se va avanzando con la investigación vas destruyendo data personal, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de los asistentes que quieran hacerle a nuestro presentador, a Gonzalo? Mi consulta es acerca del momento que ustedes escogen para hacer el recojo de la data, ¿no? Entiendo, y ha pasado que cuando uno quiere a veces hacer ese tipo de estudios y selecciona un periodo de tiempo para recoger la muestra, puede ocurrir de que hay alguna crisis con una marca, algo de lo que nosotros no tenemos control, que pueda tener algún tipo de efecto sobre los resultados del estudio. Eso es uno. Y otro vendría a ser con cuánta periodicidad tú recomiendas hacer ese tipo de seguimiento, porque haces un estudio en un tiempo y luego para ver o nuevamente recoger el sentimiento de las personas, imagino que hay una segunda parte o una continuidad, ¿no? Sí, de hecho, o sea, nosotros trabajamos este tipo de estudios, no lo hacemos tan seguido como que mensual, porque además las recomendaciones toman un poco de tiempo en realizarse. Entonces, normalmente es de 3 a 6 meses, es el lapso en que le das al equipo digital para que adecue su estrategia en base a lo que va saliendo, para justamente poder medir luego en la siguiente medición qué impacto tuvo las acciones que han ido tomando. Y eso es debatible por completo y depende de la categoría, qué tan dinámica es, etcétera, y se puede conversar con el cliente. Y de hecho, sobre el tema de crisis, que es importante, de hecho hay una crisis en el informe que hemos presentado ahorita, de la Universidad 3, estas cosas se dan y son parte de lo que son redes sociales. Y sería de repente injusto sacar de la foto del momento esta crisis, porque es parte de lo que es la marca en ese momento y cómo puedes aprovechar para el resto de marcas esa situación, ¿no? Entonces, normalmente no se aleja de la investigación, al contrario, se toma mucho en consideración que hay una crisis y se dice abiertamente en el análisis, porque es un momento que tú puedes aprovechar como competencia, ¿no? Y es más o menos la idea de para cuál estás escuchando en las redes. Sí, además siempre en cada momento va a haber una coyuntura diferente, ya sea de competencia, de crisis, ¿no? Que el mercado es dinámico y tiene que reflejar la realidad del mercado, el estudio. Así es. Y en cuanto a usar esta metodología, también lo conversábamos hace un rato, en lo que es opinión pública, por ejemplo, en el contexto de ahora, ¿no? De elecciones, que estamos viendo
cómo la gente define sus opciones, todavía falta, pero ya está agarrando calor la campaña entre la opinión pública. ¿Qué complejidad o qué ventaja tendría hacer un estudio sobre, por ejemplo, candidatos, partidos, opciones políticas en el Perú usando el social listening? De hecho, lo hemos hecho de manera muy superficial el año pasado para congresistas y, si no me equivoco, candidatos a la alcaldía en un momento. Pero de hecho, ya en el caso presidencial involucraría hacer todo un análisis mucho más rico y estoy seguro que Hernán, que es mi gerente general, estaría más que interesado porque le encanta la política. Y vamos a ver si el próximo año se perfila, porque sería bueno hacerlo ya en los últimos 3 meses de campaña, que es donde realmente las cosas se empiezan a mover, ¿no? Y sí nos interesaría hacerlo, pero hay que ver cómo se va a manejar todo el tema de recursos que se tienen que utilizar de la empresa para poder dedicárselos ahí, ¿no? Directamente. Al final, si lo vemos de alguna forma, cada candidato es una marca, ¿no? Que nos intenta vender algo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, por allá. Sí, de hecho, uno de los planes a no tan largo plazo con GFK es sacar como una especie de academia para poder contar un poco cómo se utiliza y demostrar casos vivenciales con las personas. Todavía no se han realizado los proyectos del próximo año. De hecho, podría tranquilamente, si es que algún profesor me invita, a venir a contar un poco más sobre algunas de las metodologías que quieran profundizar. Yo feliz de compartir información. Es un poco el punto de vista de GFK en general es bastante enfocado a ayudar a la educación, porque es una organización sin fines de lucro en Alemania y súper académico. Entonces, nuestras metodologías normalmente están súper abiertas, no hay black boxes ni cajas negras que sean difíciles de explicar. Todo es súper explicable y razonable, sin ningún tipo de secreto, justamente. Entonces, cuando quieran, podemos conversarlo y nosotros publicamos la mayoría de estudios abiertos, como puede ser este mismo, en nuestra página web para su descarga, y cualquier consulta, ahí están mis datos de contacto, con gusto los atiendo. Sí, en general a todos los que tengan interés por la investigación de mercados, les recomiendo, hay muchísima información en websites, tanto de las empresas globales como GFK y otras que hay en el mercado, como por ejemplo en la página de SOMAR, ¿no? SOMAR tiene permanentemente conferencias, publica estudios, comparte aprendizajes sobre diferentes metodologías y ahora está muy en boga, desarrollándose muy rápidamente todo lo digital, y ahí pueden encontrar mucha información que les puede servir, que se renueva permanentemente. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecemos entonces a Gonzalo por habernos acompañado y contarnos este interesante caso, y le damos por favor un fuerte aplauso en nombre de la universidad y la carrera de marketing. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Utilizar para lo que sea que estés escribiendo, y todo este proceso podría demorar muchísimo tiempo. Uno de los cambios más fuertes que hay a través de digital es el hecho que ahora lo consigues en 0.03 segundos a través de Google, y si no es Google, Google Scholar, pero de que encuentras la información a una velocidad vertiginosa. Ese es el principal cambio que se ha dado a la sociedad a través de Internet. Entonces, hablemos un poco de esto, que estamos hablando de marco conceptual, pero ya aterrizado en el Perú. En el Perú tenemos un 42% de Perú que ya está online. Estos son datos frescos de la última encuesta de opinión. El 50% de Perú urbano, eso quiere decir en las ciudades es 1 de cada 2, es bastante. Y 18% de Perú rural, que eso quiere decir que hay alguien en su granja con una conexión de internet ahí, lo cual es súper prometedor a corto plazo. Adicionalmente, el Perú es un país facebookero. Tenemos 90% de las personas que están conectadas a internet que están utilizando Facebook como su principal punto de conexión. De ahí tenemos otra tendencia que me parece importante resaltar,
es el hecho de que los internautas están accediendo cada vez más de su hogar, ya está en 38% y una tendencia creciente. Por otro lado, las cabinas, que han sido siempre un punto importante de conexión en nuestro país, están decreciente, con 30%, están perdiendo casi 7 puntos cada vez que se medía. Pero ha aparecido un nuevo jugador que le está restando a los hogares, que es solo en otro lugar. Ese solo en otro lugar es los móviles. Que ahora con esas promociones de 9 soles, tienes el teléfono del último modelo, están calando en cómo la gente se conecta. Hay gente que no tiene una computadora en su casa, no tiene un iPad, pero tiene su móvil. Y ese es todo su contacto con el mundo. Y eso es una tendencia. Y sobre todo para el consumidor. En este tema de las redes digitales, es que ahora hemos invitado a Gonzalo Abad, él es especialista digital de GFK, y nos va a explicar este nuevo tipo de metodología que va más allá de una encuesta, de un focus group, y que trata de leer de alguna forma las redes sociales, leer la actividad de los consumidores digitales cuando están interactuando con las páginas web y con Internet en general, ya sea en sus móviles, en sus computadoras, en donde sea que estén, ¿no? Todos somos un poco parte de este fenómeno digital, por lo que creo que nos va a interesar mucho esta metodología que nos va a presentar hoy día Gonzalo. Y sin más, les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso por estar con nosotros hoy día. Buenos días, ¿se escucha? Gracias, Charo, por la introducción. De hecho, es un gusto, un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a compartir un poco de información que tenemos de GFK sobre cómo está el Internet en el Perú, un dato interesante para todos los marqueteros. Y de hecho, la idea es contarles un poco más de lo que hacemos en investigación digital para que vean las oportunidades para toma de decisiones que hay detrás del social listening o del cookie tracking que vamos a ver a continuación. Inicio comentando un poco de GFK. GFK es una investigadora de mercados, es alemana, existe en el mundo desde 1934 y las siglas de GFK significan Gesellschaft für Konsumerforschung, si mal no recuerdo, que significa Asociación para la Investigación de Mercados. Ya cuando sale a bolsa y al mundo se cambia por Growth from Knowledge para ser un poco más manejable porque el alemán es un tema complicado. Entonces, como les comentaba, hoy ya tenemos en agenda 3 puntos. Fuerte. Y la vamos a ver, acá no tenemos el corte, pero es principalmente en el segmento C que se da este fenómeno. Y adicionalmente, también aprovecho para contarles, GFK tiene unas 2 divisiones. La división de Consumer Experiences, que es donde trabajo yo, que tenemos toda la parte de conocer al consumidor. Y tenemos Consumer Choices, que es los que monitorean la venta de los enchufables. Entonces, ellos son los que nos han pasado este dato de que el 55% de las ventas que ya se están dando son smartphones, de lo que son celulares. Lo cual es un dato también interesante, se estima alrededor de 40% de penetración a la fecha. Entonces, como marco general, de hecho, este es el mapa del Perú, más o menos pintado en base a su conexión. Lima sigue siendo el centro de atención para lo que es Internet, pero tenemos que el resto de departamentos no están tan detrás, en especial considerando que se está encuestando también rural. Estamos considerando que es 30% considerando a la persona que vive en su parcela, alejado de la ciudad, es bastante. Todo esto, ¿qué nos da? Muy bien, tenemos cuánta gente hay conectada. Pero más interesante es ver qué tan seguido se conecta. Justamente para trabajar marketing digital, no podemos hablar de la persona que se conecta una vez al mes. Y para eso, nosotros segmentamos como usuarios intensivos a la gente que utiliza de 5 a 7 veces a la semana, lo que es el 22% de todos los peruanos, rural. Y es un número bastante alto para trabajar gente que está conectada todos los días y que, igual que nosotros, están o bien con su celular o bien con su trabajo, conectándose constantemente y al cual podemos impactar mucho. En segundo lugar está el usuario regular, que tiene 16%. Lo que ha ido pasando es que en las mediciones anteriores lo que ha sucedido es que los regulares han ido migrando a intensivos, porque la penetración de Internet se ha quedado más o menos estancada alrededor del 50% en Lima y urbano en general. Y en esta oportunidad tenemos un tema que es mucho de tendencia, ¿no? Estamos en la época del desarrollo acelerado de las redes sociales, de Internet,
de la conexión permanente a través de los móviles. Y en este contexto a los marqueteros nos toca ajustarnos para poder seguir este crecimiento tan acelerado. Y también a la investigación de mercados le toca incorporar nuevos enfoques, nuevas metodologías que le permitan comprender mejor las necesidades, los gustos, preferencias, opiniones de los consumidores. Sabemos que la investigación al final es la base del marketing, porque nos va a permitir eso, ¿no? Encontrar los insights que nos permitan dar valor agregado a los consumidores, que es al final nuestro objetivo como marketing responsable. Y en este contexto también sabemos que la investigación tiene diversos usos, ¿no? Podemos usarla como un diagnóstico de tendencias para comprender el entorno, comprender las oportunidades que hay para el crecimiento de la empresa o de la marca. La podemos usar también para validar estrategias específicas que queremos implementar ya en el mercado, productos nuevos, cambios de precios, cambios de empaque, mucho de comunicación también se valida con el consumidor. Y por último, no menos importante también, es el rol que tiene la investigación de mercados en lo que es medir los resultados de lo que ya se hizo, ¿no? Medir la eficiencia de lo que se hizo como estrategias de marketing. Un marketero siempre debe estar vinculado a la rentabilidad de la empresa. Y es por eso que tenemos que, una vez ejecutados los planes, medir con indicadores relevantes si lo que queríamos lograr se obtuvo de manera eficiente y con resultados positivos para la empresa. Vamos a ver rápidamente cómo está el Perú en temas digitales, para ver qué tan viables realización de campañas y trabajos en ese medio. Vamos a ver unas nuevas metodologías para entender al consumidor y finalmente vamos a cerrar con un caso de social listening que presentamos aquí mismo en el Congreso de Investigación de Mercados hace poco tiempo. Entonces, el Perú, de hecho, ha estado cambiando mucho y por eso arranco con esta frase que a mí me encanta, ¿no? Lo único que no cambia es que todo cambia. Y es que la parte digital ha venido a cambiar un poco cómo nos desarrollamos en general, como sociedad, como consumidor. Y el cambio lo vamos a ver es de diferentes niveles. Pero uno muy importante y el cual quiero resaltar para empezar será el cambio en la parte económica. Estas son las olas de Schumpeter, es un economista que predecía más o menos cómo era el ciclo económico a nivel mundial y él proponía que habían diferentes puntos en los cuales se reactivaba el ciclo económico y el último que hay es justamente el Internet, ¿no? Que está estimado para que caiga en el 2020, donde deberían hacer una nueva tecnología y volver a saltar en innovación para volver a reactivar la economía. Más o menos esto es lo que se ha venido repitiendo y cada vez es un ciclo más corto. Entonces hablemos un poco de este cambio que es el Internet, que realmente ha configurado esta etapa en nuestra población. Pensemos en el acceso a la información. Antes, y yo he tenido la suerte de ser partícipe de esto, cuando uno quería buscar información, el proceso era extremadamente largo, porque había uno que ir a la biblioteca, buscar las fichas, hasta que finalmente encontrabas un libro que te interesaba, y de ahí leerte todo el libro para encontrar el tema que querías,